nuestro que estás en los cielos, te entrego, Señor, este tiempo de este mensaje para que sea tu Espíritu Santo el que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio. Habla, Señor, traspasa con tu espada, haznos redarguir, enseñar, corregir, instruir. Penetra hasta donde no llegamos nosotros, sino tu Espíritu, usando la espada de tu Espíritu, que es tu palabra. Gracias, Señor, por este momento y bendice este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, estamos ya, pueden sentarse, en el soldado número 45 de los 52 principios de soldados, del buen soldado de Cristo. Y vamos a ver hoy el modelo de Gedeón. Y vamos a hacer el esfuerzo, hermano, vamos a hacer el esfuerzo de abarcar toda la hazaña que el Señor usó a través de Gedeón. Yo digo esfuerzo porque vamos a hacer la prueba de que podemos ver en una noche todos estos pasajes de Gedeón. Hermano, a diferencia de Josué, que el Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y Josué se apegó y fue obediente a la palabra de Dios. Y todo ese pueblo que siguió a Josué cuando cruzaron el Jordán y cuando cayeron las murallas de Jericó y cuando conquistaron todos esos pueblos enemigos, efectivamente Josué, Dios se valió de Josué y de todo ese pueblo. En el libro de Jueces, que es donde se encuentra el modelo de Gedeón, este pueblo sí está separado de Dios. Ya la palabra de Dios no es la lámpara que alumbra el lugar oscuro. Ya ahora este pueblo, lo peor es que ha adoptado la idolatría de los pueblos paganos. Se contaminó con los pueblos paganos. Y por eso que nos vamos, cuando uno lee el libro de Jueces, se queda con la boca abierta por haber tantas cosas controvertidas y duras. Porque solamente se puede explicar estas cosas muy crudas por el hecho de que desconocían la palabra de Dios. No había Dios que alumbrara su camino. Miren cómo termina el libro de Jueces. El libro de Jueces termina en Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso era el libro de Jueces. Cada uno tiraba por cualquier lado y no había un norte, una palabra clara que guiara a Israel. Pero gracias a Dios que podemos ver el caso de Gedeón como un modelo a seguir de un buen soldado de Cristo. Entonces quiero pues que vamos a desarrollar lo de Gedeón. En primer lugar, ¿saben cuándo aparecen los malignos en su vida? ¿Sabe cuándo el mal lo rodea y lo oprime? Cuando usted se aparta de Dios. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Separados de mí? Nada podéis hacer. Usted se separa de Dios y nada hace. Todo lo que hace lo hace mal. Entonces lo que el Señor quiere es que seamos ovejas de su prado, que sigamos su voz y su palabra. Entonces, ¿cómo? En el libro de Jueces, cada vez que Israel se apartaba, venía un enemigo implacable que los dominaba, los sojuzgaba, los esclavizaba. Y así también incluye a Gedeón. Leamos Jueces 6, 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hay un Dios que nos ve. Si hacemos lo bueno o lo malo delante de Él. Y Jehová los entregó, ¿ves? Hacen lo malo, se separan de Dios y Dios los entrega en mano de Madián por 7 años. Hay una opresión de 7 años de dominio, de esclavitud, de servidumbre de Madián contra Israel. ¿Por qué? Porque se separaron del Señor. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes. Imagínense, vivían como ratones, escondidos, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas como si fueran langostas, y los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Eran una destrucción total de estos madianitas. ¿Por cuánto fue el tiempo de la esclavitud de ellos? 7 años. Hasta que cuando esos 7 años se cuentan
hasta cuando apareció Gedeón. Porque subían ellos y su ganado y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ellos vivían separados de Dios, les venía toda la serie de plagas, de enemigos. ¿Usted se acuerda hay una peliculita de esa de la hormiguita esta, ¿no? Que estaban dominadas por las langostas y ellos tenían que acumular comida para... Así estaba Israel, dominada 100% por las langostas que los oprimían, se sentían más fuertes que ella, la hacían sentir más fuerte que ella. Así somos nosotros si estamos separados de Dios. Con el Señor nada es imposible. Cuando uno dice, y les gustamos citar, siempre nos gusta citar, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Eso es cierto, pero la pregunta es si Dios es contigo. ¿Tú estás con Dios? Si tú estás con Dios, nadie contra ti. ¿Pero estás seguro que estás con Dios o es un decir nada más? Bueno, entonces aquí vemos pues que los madianitas los tenían oprimidos. Entraban como langostas destruyendo todo lo que producían para comer. Entonces vivían empobrecidos, escondidos. Cuando el Señor dijo que si ustedes hacen, en el libro de la ley de Moisés, que decía el Señor, las bendiciones, que si ustedes hacen lo que yo les ordeno, siempre no va a faltar nada, ni la comida, no va a haber nadie que los enfrente. Pero ellos vivían así porque se habían separado de Dios. Ese es el libro de Jueces. Entonces sigamos leyendo. Ellos clamaron a Jehová, clamaron a Dios ya cuando estaban en lo más bajo de su humillación. Y dice el verso 7 en adelante, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ¿qué pasó? Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Este varón, el cual les dijo, pongan atención a lo que dijo el profeta, este no es Gedeón, esto es la apertura de Dios en respuesta de su clamor. ¿Qué dijo? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. ¿Quién hizo eso? El Señor lo hizo. Totalmente, las 10 plagas de Egipto fueron obra totalmente de Dios. La apertura del Mar Rojo fue obra totalmente de Dios. Yo los hice salir de Egipto. ¿Cuántos años de esclavitud estuvieron? 400 años de esclavitud. Y los saqué de casa de servidumbre cuando eran esclavos. Os libré de mano de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El Señor le está recordando a través del profeta, yo los hice salir de Egipto. Y no solamente eso, sino que también vencieron y se liberaron de todas esas tribus que estaban separadas de Dios y tomaron posesión de la tierra prometida. Y no tengan temor a los dioses ajenos. A veces nosotros como creyentes estamos temerosos de tantas cosas que se dicen que son contrariamente a Dios. Tienen que intimidarnos el mundo, su maldad, Satanás, con todo lo que se habla. Como creyentes, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tenemos que tener esa seguridad. No temáis a los dioses de los amorreos. No temáis a ninguna idolatría. La idolatría lleva maldición detrás. Pero mire la advertencia que le dice el profeta. Pero no habéis obedecido mi voz. Esa fue la causa por la cual los malignos se apoderaron 7 años de Israel, humillándolos como ratones. Entonces, ¿qué más vemos? Vamos a tratar de abarcar todo el tema. Después que el profeta le dice, yo la saqué y los volveré a hacer, el Señor levanta a un hombre para liberar. Siempre es el primer punto. El primer punto que tiene el Señor para hacer una causa es tener a un hombre entregado, un Moisés, un apóstol Pablo. El primer punto en un plan es Dios.
Es el siervo de Dios que va a ser el instrumento de Dios en sus manos. Vamos a ver entonces cuando el Señor levanta a Gedeón. Estamos ahora en el verso 11 al 14. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Tenía que esconder la comida para que no se la quitaran las langostas que venían. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, y cada vez que dice la Biblia el ángel de Jehová, es Dios mismo hablando. Ese ángel de Jehová que se le apareció a Abraham cuando iba antes de destruir Sodoma y Gomorra, el ángel de Jehová que apareció a Josué antes de cruzar el Jordán, el ángel de Jehová que le apareció en Daniel cuando estaban en el horno de fuego, los amigos. Siempre está el Señor manifestando su gloria. Y Él es el ángel de Jehová. Nadie puede, Él es imbatible, el Señor de los ejércitos. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo y también está contigo, mi hermano. Está con nosotros. Y mire, dice, varón esforzado y valiente. ¿No le recuerda algo eso? ¿No le dijo exactamente las mismas palabras a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es el mismo concepto. ¿Cuál es la cualidad de carácter que debe tener un creyente? Esforzado. ¿Esforzado qué es? Que la fuerza, que Dios te va a dar la fuerza. Dios le da el esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Esfuérzate y sé valiente. Cuando andamos en el nombre del Señor, no lo debemos que hacer con cobardía. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Gedeón le respondió, Señor mío, este es un lamento. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué será que a veces, mire hermano, hay que diferenciar pruebas, que las pruebas nos fortalecen, nos maduran, tener por sumo gozo cuando sabéis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero también hay disciplina. Tenemos que distinguir cuando es disciplina. Cuando estamos haciendo algo mal y que Dios nos va a sacar de ese camino equivocado y traernos al correcto, la disciplina a veces se confunde con prueba. En este caso, Gedeón dice, ¿por qué si Dios está con nosotros nos ha venido tanta calamidad? Tener a estos madianitas que nos tienen humillados, esclavizados. ¿Por qué? Pero ¿quién se olvidó de quién? La gran pregunta, ¿quién se olvidó de quién? Ellos se olvidaron de Dios. Sé como cuando en Cuba, años atrás, estábamos llevando, como el pastor, invitando a la gente para que fuera a una casa donde yo iba a predicar. Hay que hacerlo muy suavecito, no hay que hacerlo muy público, si no estás en problemas. Y había un hombre que le había estallado la cocina, y ponía, que ellos le llaman luz brillante, a lo que nosotros le llamamos querosín, ¿cómo lo dirán en Venezuela? Gasoil. Bueno, nosotros están los unidos del norte y los desunidos del sur. Somos tan desunidos que cada parte tiene un nombre diferente, hermano. Pero bueno, entonces el hombre viene todo encarbonado. Dice, ¿qué pasó, Marino? Porque se llamaba el pastor que ya partió con el Señor. Marino, ¿qué hay? No vengo a hablarte de, este hermano viene de Panamá y él quiere hablarles de Dios y yo estoy aquí invitado. ¿Qué Dios? ¿De qué Dios, hombre? Dios no existe en esta isla. Esta isla está maldita, Dios no existe. Dios se olvidó de nosotros. Digo, un momento, le paró el carro. Un momento. Cuando el gobierno le preguntaba a ustedes y a todos nosotros, menos yo no, pues yo sí lo conté como debía ser. ¿Usted cree en Dios? ¿Tiene alguna fe religiosa? ¿Y qué puso el pueblo cubano? No creemos en Dios. Porque eso significaba que si decía creer en Dios, no tenía oportunidades de estudio, etcétera, de trabajo. Así que ellos le negaron el nombre de Dios. ¿Quién se olvidó de quién? Tienes razón, Marino, mira. ¿A dónde es que se van a reunir? Y era verdad, porque Gedeón está diciendo aquí, Dios se olvidó de nosotros.
Mira aquí dice, vamos a leerlo, dice, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Quién se olvidó de quién? ¿Quién abandonó a quién? Ténganlo por seguro que si nos separamos de Cristo, nada podemos hacer. Dios es conmigo si yo estoy con Dios. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Ve tú con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dale. Un solo hombre. Vamos a seguir leyendo. En los Jueces 6, ahora 15 al 16. Entonces le respondió, Señor mío. Mira, está hablando con el ángel de Jehová. Hay una parte que él dice, si tú eres de verdad Dios, yo voy a irme, voy a preparar un holocausto y espérame aquí. Porque será de repente que estoy viendo una visión que no sea cierta. Y él fue, dale, te espero. Y regresó, pues no le voy a contar todos esos detalles. Y efectivamente ahí estaba. O sea, está hablando, Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? Algo parecido un poquito a Moisés. ¿Te acuerdas cuando el Señor llama a Moisés y le dice, bueno, tú vas a ir a darle libertad a los esclavos israelitas, hebreos? Digo, pero es que yo no sé ni hablar. ¿Te acuerdan de aquellas excusas? Bueno, acá dice él, he aquí que, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Pero ¿qué dice la Escritura? No es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Quién era hijo menor? David, el rey David. No lo habían ni siquiera convocado cuando se dio el ungimiento del rey. ¿Falta alguno? Decía Samuel. Sí, falta uno, el chiquitito, que está ya atendiendo las ovejas. Digo, ya tráiganlo. Bueno, aquí dice que era el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Segunda vez que le dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Otra vez le está diciendo el ángel de Jehová, el mismo Dios, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Será suficiente la palabra de Dios? ¿Se acuerdan de Zacarías? Que cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo. Sí, yo. ¿Estás seguro? Porque yo estoy viejo y mi mujer es estéril. ¿De dónde va a salir un hijo? Pues yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel, como diciendo, yo soy el ángel enviado de Dios. ¿Cómo te voy a decir una mentira a ti? Y digo, por haber dudado, mudo. ¿Y fue así o no? Entonces, aquí estamos viendo, tenemos que sintonizarnos, porque ese pueblo estaba alejado de la palabra del Señor. No bastaba ni siquiera la presencia misma del ángel de Jehová, porque había todavía una ignorancia de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno se va a consagrar a Dios? ¿Qué tenía que hacer ahora Gedeón para dar un paso de consagración al Señor? Era destruir la idolatría anterior. Cuando tú sigues a Cristo, tienes que darle, es una media vuelta. Las cosas viejas pasaron, todas son esas nuevas. Darle la espalda a todo lo que considerabas que era más importante que Dios. Y aquí estoy yo, Señor, a tu servicio. Y como lo primer paso para la consagración de Gedeón fue destruir la idolatría pagana. Veamos el texto. Jueces 6, 25 al 28. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. El propio papá de Gedeón tenía una idolatría a Baal. Y corta también la imagen de Acera, 2 dioses paganos, Acera y Baal, en la propia casa de Gedeón, que está junto a él, y edifica altar a Jehová.
tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. La propia leña, porque un ídolo, ¿qué es, hermano? Nada. Un ídolo, ¿qué es? Nada. Dice Pablo que adorar a los ídolos es adorar a los demonios. Cada vez que se prende una vela a un ídolo, a los tantos santos que hay en nuestra América Latina, es una adoración directamente al diablo. Y dice, y edifica altar a Jehová. Dice que, bueno, ¿y qué viene siendo el sacrificio? El sacrificio en el holocausto, sea de toros, de ovejas, de bueyes, de palomas, es una ilustración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida comienza en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que murió, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Ahí es nuestro comienzo, nuestro arranque, y da la espalda a todo lo que queda atrás. Y entonces, Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Fue cauteloso para que no lincharan a su propia familia. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Tumbó los propios ídolos, que tenía su propia casa. Cuando llegamos a Cristo, toda la idolatría de nuestra casa tiene que ser barrida totalmente. Y sigamos leyendo, porque el asunto dice, por la mañana, no están cansados, ¿verdad? ¿Estamos bien? Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y a la gente, los moradores de allí de la ciudad, y buscando e inquiriendo, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera. Es mejor que muera él que muera todo el pueblo, porque los madianitas se van a vengar de todos. Sacrifica a tu hijo, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos, o sea, al papá de Gedeón, los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Ustedes están peleando por un ídolo? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar, que Baal vaya contra mi propio hijo. Y aquel día Gedeón fue llamado Jeroboam, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Entonces, hermano, cuando nosotros damos una consagración, quemamos los altares de nuestra vida. Quemamos nuestras idolatrías. ¿Cuál es la mayor idolatría? El amor al dinero. Se llama idolatría, la avaricia. Y uno tiene que aprender me acuerdo, bueno, yo he contado esa anécdota, pero vale la pena siempre. Cuando uno se consagra a Dios, tiene que romper con todo. ¿Cómo dice Cristo? El que no deja madre ni padre. ¿Has visto ese texto? Un texto fuerte, ¿verdad? ¿Pero por qué fuerte? Porque tú tienes que romper con todo el paganismo de atrás. Tienes que romper con toda una cultura anticristiana. Una prima mía cumplía un año, era un 15 años, yo llevaba un key a una ciudad por allá por San Carlos, se lo llevaron allá, y cuando yo llego con Katy, estábamos casados ya, llevándose key, haciendo maromero, para que no se rajara ese pastel. Y llegamos y mi tío en trago comenzó a insultarme delante de todo el mundo. Y yo estoy haciendo el favor de llevar el key. Me dice, ¿tú por qué? Tú eres la vergüenza de toda nuestra familia. ¿Cómo tú te cambiaste de religión? ¿Cómo es posible? Yo te quitara hasta el apellido.
Y lo peor de todo era que la gente, en vez de decir, oye, respeta, estaban de acuerdo con el hombre, borracho insultándome, oye. Y yo digo, bueno, tío, y el peor error, discutir con un borracho. Y digo, a ver, ya que tú estás hablándome de Dios, dime, dame un ejemplo nada más. Nuestro santo patrono de nuestro pueblo es San Juan Bautista. Dime quién fue San Juan, Juan el Bautista. ¿Y a mí qué me importa? Te cambiaste de religión. Y eso fue un insulto tras insulto que yo con Katy me fui de la fiesta. Pero mi tío después me llama y me pidió perdón. Y yo creo que él tuvo un encuentro con Cristo, porque él mismo me dice, tú sabes que comencé después que te insulté a escuchar mensajes. Él ya partió con el Señor, pero uno se puede enfrentar en la vida, hermano, con una oposición tan grande, pero lo primero es ser valiente, no negar al Señor, tener la autoridad. Y cuando nosotros hablamos en el nombre de Cristo, Dios nos va a respaldar con su poder y Él va a tener convencimiento para los que oyen. Entonces, que contienda Él mismo. Y aquel día Gedeón fue llamado Jeroboam, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Bueno, que Baal pelee contra él. Si él es Dios. ¿Se acuerdan de Elías? Que había puesto el holocausto abajo y le decía, bueno, señores, Baal es el Dios del fuego, ¿no? Bueno, pues vamos a poner un holocausto aquí. Ustedes son uno, ustedes son 450 del otro lado. Y vamos aquí a clamar. Clamen ustedes para ver si manda fuego. Y se quema ese holocausto, ¿se acuerdan? Y se comenzaron a clamar ahí los sacerdotes de Baal y se rasgaban con cuchillos y se sangraban. Y entonces Elías les decía, ¿no será que está dormido? ¿Habrá que despertarlo? ¿Se habrá ido de paseo? Porque hay que ser valiente. Dios es uno solo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro más. Entonces, y él dice, ¿no será que Baal está dormido? Así que, hermanos, leamos esta parte. ¿Ya leí esta parte? Sí. Muy bien. Una de las cosas que me identifica a mí de que existía en el libro de Jueces una ignorancia bíblica, es cuando Gedeón pidió señal. Pidió señal porque él vio al ángel de Jehová. El ángel de Jehová, el Señor le dijo, ve y libera a Israel de la esclavitud de los madianitas. Y él comenzó a dudar. Tú no puedes dudar de la palabra de Dios. Pero el Señor fue compasivo con él. Y una señal que le puso fue esa señal del vellón, que la conocemos. Vamos a leerla. Dice que, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Israel. Ya los madianitas, al darse cuenta de aquel derribo del altar, se levantó un ejército contra ellos. Y dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón. Estoy aquí leyendo salteado, porque estoy leyendo el versículo 33, después el 36 al 40, porque es muy largo. Si has de salvar, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. El vellón, hermanos, cada vez que se trasquilan las ovejas, toda esa lana que sacan las ovejas es un vellón. Y dice que pondré un vellón de lana en la era, o sea, en la tierra, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Jehová, a Israel, por mi mano. Es decir, Señor, cuando cae el rocío, que se moje el vellón, pero la tierra esté seca. Bien, entonces entenderé, como ha dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, Señor, todavía tengo mis dudas, ¿sabes? Y ahora te pido, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco ahora y el rocío sobre la tierra.
Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Hermano, pedir señales, nosotros vivimos por fe. ¿Cuál es nuestra fe? En la autoridad de la Escritura, en lo que sale de la boca de Dios, en su palabra. Cuando Dios dice así, así es. Así es. Entonces uno se para en la autoridad de la palabra y actúa sobre la palabra de Dios que no miente. Entonces ya cuando Gedeón, a pesar de que el Señor le había dicho que lo iba a usar, él estaba en una duda y puso pues la prueba del vellón. Y bueno, Dios se la permitió. Dios se la permitió. Ahora vamos a ver el reclutamiento. Bien, ya Gedeón sabe que viene la batalla. Hay un ejército innumerable. Vamos, ¿qué tan innumerable es? Y ay, perdón, yo me estoy saltando algo, me parece, ¿verdad? Sí, muy bien. Viene el reclutamiento. Veamos al capítulo 7, versículo 2 en adelante. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo lo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí. Puede pasarnos eso a nosotros, hermanos, que estamos orando. Dios hace su obra y de repente digamos, eso fue por mi habilidad, por mi capacidad, por mi idoneidad, por mi competencia. ¿Puede ocurrir? Sí ocurre. Sí ocurre que a veces no le damos la gloria a Dios de las hazañas que Dios ha hecho por nosotros. Y Él dice, son mucha gente. Se habían convocado por lo menos como 42,000 gente de Israel. Hay demasiado. Porque van a decir, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, mira tú, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Calat. Dice el Señor, bueno, Gedeón agarra a la gente y le dice, bueno, señores, los que tienen un temor en su corazón para ir a la guerra, madrúguese y devuélvase. No los quiero. ¿Cuántos se devolvieron por cobardes? Ahí lo dice, hay una buena cantidad de cobardes, hermano. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000. Y quedaron 10,000. Es decir, entonces estaba sumando mal yo. Si se devuelven 22 y quedan 10,000, ¿cuántos eran? 32,000. Estaba sumando mal yo. Entonces, ¿qué cantidad eso te puede decir? Que de cada 3 cristianos, 2 están acobardados. ¿Cuántas veces dice el Señor, no temas, no temas, no temas? Y cada vez que enfrentamos, vamos asustados. ¿Cómo yo sé que Dios está conmigo? Cuando tengo paz. Cuando oro y tengo paz. Cuando estoy fortalecido. Siempre ora, hermano. Fortalécete en el Señor para que te dé valentía de enfrentar las cosas. Y se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucha gente, mucho del pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y el de que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Viene la prueba del agua. A ver, aquí hubo la última prueba para seleccionar a los 300 que iban a quedar de esos 10,000. Y es bueno resaltar cómo el Señor lo hizo. Capítulo 7, versículos 5 al 7. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. ¿Qué significa, hermano? Cuando tú tomas agua en el río, bueno, puedes tomar como el perro, te echas totalmente y sorbes, o te llevas la mano directamente a la boca. ¿Y cuáles fueron los seleccionados? Los que se llevaron el agua con la mano a la boca.
¿Qué significa eso? Para mí tiene un significado muy bueno. Nunca perder de vista la mirada al frente. Nunca distraerte. Estar frente, vigilante. Velad y orad para que no entréis en tentación. Estos 300 fueron cautelosos en tomar el agua mirando al frente. A veces nosotros somos abandonados. Y por eso que los 300 de Gedeón, con la vista al frente, es algo que nosotros no podemos. ¿Y qué viene siendo la vista al frente? La oración. Tomar siempre fuerza en la oración. A estar armado con la armadura de Dios constantemente. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siempre con la mirada al frente. No descuidarnos, no descuidarnos. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse toda la gente, cada uno a su lugar. El Señor escogió 300. Hay los famosos 300 espartanos, ¿no? Que pelearon contra los persas. La famosa batalla histórica. Pero aquí fue la batalla totalmente de Dios. Es una batalla sin la espada, sino con que la espada de Dios fue desenvainada por Él. Como cuando Cristo en el Apocalipsis, que Él viene en el caballo blanco y derrota a todos. Solamente Él con el caballo blanco. Y todos los que vamos con Él, que tendremos nuestro caballito también en la victoria, Él no vamos a hacer nada para atacar. Todo lo hace Él. Todo lo hace Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente. Gloria a Dios. Entonces esos 300 son los seleccionados por Gedeón. ¿Contra cuántos? Vamos a ver. Vamos ahora a ir adelante. Vamos a ver la confirmación de la victoria. ¡Aguantan, hermano! Vamos a llegar hasta el final, porque imagínate tú, ve al próximo episodio, el próximo, hombre, que no puede ser, ¿verdad? El capítulo 7, versículos 9 al 14, se ve apiñadito ahí. Yo sé que está difícil. Bueno, ponga su Biblia en la mano. Biblia en mano, hermano, para que no vengan los madianitas y la langosta. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Bendito sea el Señor. Cada vez que yo oro por mi país, oro para que la atmósfera de demonios no penetre en mi país, para que todos los argumentos nocivos y diabólicos no penetren en mi país. ¿Qué tan efectiva es esa oración? Yo estoy poniendo, Señor, pelee para nosotros, Señor. Pelee por nosotros, Señor. ¿Usted cree que ese asunto de que los hijos se les dé educación sexual de una forma tan descarada, tan canalla, que ya lo catalogo como corrupción de menores, no se ve, Señor, pelear por nosotros esa batalla? Cuando el mundo está en una mente desenfrenada, dice la Biblia que está entregada a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y tenemos que pararnos frente. Y pareciera que las potestades tomaron el mundo entero, es verdad. Pero donde nos paramos nosotros en oración, Dios pelea por nosotros. Y dice la Escritura: y si tienes temor de descender, todavía tienes algún miedo todavía, baja tú con furia a tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán. Dale, baja al campo enemigo y escucha las conversaciones de los centinelas. Y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle ¿cómo eran? Como langostas en multitud. Langostas en multitud, un ejército innumerable, incontable. ¿Y quién los iba a enfrentar? 300.
No es con espada ni con ejército, sino con la palabra de Dios. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Mira qué cosa, cómo Dios es diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Ya estaba el temor en el corazón de ellos. Igual que estaba el temor cuando Israel rodeó a Jericó. Había temor en el corazón de ellos. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino de la espada de Dios, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. El propio enemigo profetizando la derrota, la victoria del Señor. Entonces, esto fue una confirmación para este hombre que estaba con el asunto del vellón, ¿verdad? Bien, viene la victoria final y estamos terminando. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Oh Señor, gracias Padre, porque me has hablado de la propia boca del enemigo, Señor. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Arriba. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. ¿Cuáles eran sus armas? Trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Un tizón encendido dentro del cántaro. Era una forma que tremenda, extraordinaria, estrategia. Como el Señor, una trompeta y no quiebren el cántaro y saquen la tea encendida hasta que yo les avise. Y le dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, o sea, los 100, porque eran 3 escuadrones de 100, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón, en una sola voz. Y sigamos leyendo. Llegaron pues, capítulo 7, versículo 19 al 23 y 25, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, recuerden que son 3 escuadrones separados, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Eso fue un efecto intimidador, un efecto de luces, de ruidos de trompetas y de gritos, así como Jericó cayó también. Entonces uno se pone a ver, hermano, ¿qué necesita el Señor? ¿Qué tenía Moisés cuando fue a Egipto? Una vara. El Señor no se mueve y también debemos entender que nuestras armas no son carnales, sino espirituales para la destrucción de fortalezas. Entonces terminamos. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, porque el miedo se apoderó de ellos, porque la cobardía es mundana. Nosotros no tenemos cobardía, hermano. No debemos tener cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía.
Pero hay otro texto que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Se mataron entre ellos mismos. El mismo miedo en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Estaban despavoridos huyendo. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb y Gedeón al otro lado del Jordán. Los enemigos del Señor. Yo pondré pie sobre mis enemigos. Dios derriba al enemigo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Así que aquí vemos la victoria. ¿Cuáles fueron las herramientas? Una trompeta y una tea ardiendo. Y el grito de guerra del Señor. Cuando estamos orando, estamos combatiendo. Es una lucha, es nuestra guerra espiritual. Y se combate ¿cómo? En oración. En oración. Pero valía la pena, hermano, que sepan algo. Este fue el triunfo, pero a veces yo quiero que lean esto nada más, del libro de Josué. En capítulo 8, versículo 28, hoy leemos el 30, el 32 y 35, que vemos otra vez qué paso hubo durante el tiempo en que Gedeón fue juez. 40 años. 40 años de estabilidad en Israel. Fueron 7 años de opresión con los madianitas. Ahora van a tener 40 años de estabilidad. Pero ¿qué pasó después? Quiero que lo lean nada más. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Todos tus enemigos no vas a saber más de ellos. Nunca más. Y reposó la tierra, ¿cuántos años? 40 años. 40 años cuando se abre la palabra de Dios. 40 años cuando tenemos al Señor como cabeza. Y tuvo Gedeón, ¿cuántos hijos? Un poco, ayudó mucho al censo. 70 hijos que constituyeron su descendencia. Porque tuvo muchas mujeres, error. Y también es pecado eso. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez. Tuvo buena vejez como también Moisés. Y fue sepultado en el sepulcro de sus padres Joás en Ofra de los abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Es decir, que mientras que haya un pastor o haya un líder espiritual enseñando la palabra, el pueblo se pliega. Pero una vez se pierde la guía, por eso que el apóstol Pablo dijo, después de mi partida entrarán al rebaño, ¿qué? Lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño. ¿Qué pasó con Israel? Se prostituyó. Yéndote otra vez, ¿yendo a dónde? A los Baales. Y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, o sea, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Hermano, que eso no nos acontezca. Que eso no nos acontezca. Yo, en la lección de toda esta enseñanza de Gedeón, para mí es la siguiente. Apartarse de la palabra de Dios trae la venida de enemigos mortales. Una oveja separada del rebaño es devorada por los lobos. Pero aún así el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y cada vez que nos arrepentimos, el Señor toma control y dominio sobre nuestra vida y expulsa a los enemigos. Así que siempre va a haber la oportunidad de volver a reconciliarse con el Señor. Y mientras que nosotros estemos cerca con Cristo y cerca con nuestro Señor, tendremos una vida llena de paz,
Asegúrate cómo andan tus hijos. Posiblemente tú también estés consagrado, pero verifica también la vida espiritual de tus hijos, porque pueden darle la espalda al Señor y pueden aparecer las langostas de los madianitas. Apartarse nuevamente del Señor tiene la seguridad de que va a haber otra invasión enemiga. En mi propia vida, yo creo que la tuya también puede haber. Hay hermanos que vienen donde mí, que no los veía, que se reconcilian con el Señor y regresan al redil llorando. Y me dice, pastor, yo quisiera contarles todo lo que pasó conmigo. Digo, no me cuentes nada, no quiero ni oírlo. No quiero ni saber todas las mordidas de lobo que recibiste. No me cuentes nada. Bienvenido. Como diría el hijo pródigo, ¿no? Maten al corderito y celebremos la venida de aquel que estaba muerto y ha revivido. ¿Cierto o no? Cada vez que nos separamos, somos invadidos por enemigos mortales. Aprendamos eso de Gedeón. Y aún Gedeón, 40 años de estabilidad, 40 años. Se murió el guía, se perdió el norte. En el nombre de Jesús, que no nos suceda eso a nosotros. Padre Santo que estás en los cielos, yo te ruego, Padre mío, que tengamos la palabra abierta de par en par. La palabra tuya es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cuando oímos tu palabra y la ponemos por obra, nuestra casa está sobre la roca, Señor. ¿No? Y si está sobre la roca pueden venir los tiempos difíciles, inundaciones, ríos, tempestades, y no se cae en la casa porque está sostenida por ti, Señor. A que mis hermanos hoy reconozcan a través de esta enseñanza de Gedeón que no podemos permitirnos separarnos de ti. Que no dejemos de tener la seguridad y el refugio por ir a probar un mundo. Oh, te ruego por nuestros hijos que sean guiados y amparados por ti en el refugio de tu Espíritu Santo. Que ellos no prueben el mundo para que no sean devorados por la maldad que hay en el mundo que está bajo Satanás. Oh, Padre mío, proteja nuestro país. Haz que toda esta atmósfera de demonios madianitas que quieren convertir a los hombres en esclavos, Señor, reprendo todo espíritu de maldad que quiera penetrar en nuestro país. Limpia la era, limpia la casa, límpianos. Señor, dale protección a las autoridades y temor de Dios. Pon, Padre, la palabra tuya por delante, Señor, que esa es nuestra trompeta y nuestras teas encendidas. Señor, ayúdanos, Señor, y glorifícate en nuestra vida. Y, Padre, haz que veamos tus maravillas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.